Sí, bueno, vamos a estar conversando un ratito con Nicolás Martínez, que es secretario general del Sindicato de Cadetes y Repartidores de la provincia de Santa Fe. Buen día, Nicolás, bienvenido a Laudatistas. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, Buenos muy bien, días. muy bien. Bueno, Nicolás, gracias por la comunicación. Bueno, la primera pregunta es tal vez algo que percibimos, que se percibe, pero vos que estás en el territorio y sobre todo en contacto con trabajadores y trabajadoras, si efectivamente hay un aumento de personas que se vuelcan, digamos, al reparto, a la cadetería, primero como actividad principal o para complementar un ingreso que cada vez se complica un poco más. Sí, así es. Nosotros vemos que cada vez hay más personas que se vuelcan a nuestra actividad, pero no porque la actividad esté en alza o sea una buena noticia, sino que por lo contrario hay menos trabajo, porque nosotros trabajamos mucho con lo que es el comercio. Al haber poco consumo, hay menos trabajo, pero somos más trabajadores haciéndolo. Por un lado, por la cantidad de despido que hay, ¿no? En estos 2 años se perdieron 300.000 puestos de trabajo formales. Muchos de esos van a parar a la economía de plataforma. El que tiene un auto hace Uber, Didi, el que tiene una moto, una bicicleta, a repartir o a cadetear, como le llamamos nosotros. Y después, por otro lado, también el pluriempleo. El trabajador, la trabajadora que ya no llega con su trabajo, que quizá antes llegaba con su trabajo de 8 horas, 9 horas, que sale y después sigue trabajando en la plataforma. Entonces somos cada vez más, pero hay cada vez menos trabajo para repartir, por lo tanto hay menos cantidad de viajes. Claro. Entonces lo que antes hacíamos en 8 9 horas para llegar a un sueldo, hoy hay compañeros laburando hasta 14 15 horas por día. Entonces un trabajo que ya era precarizado, que ya estábamos mal, ya estábamos precarizados, hoy está más precarizado todavía. Bueno, y ahí consultarte porque obviamente la actividad de cadete existe hace muchos años, por lo menos es una realidad en nuestro país de hace 20, 25 años, pero ¿qué cambio sustancial hubo a partir de la aparición de estas multinacionales, estas plataformas, digamos, que se venden o que se presentan como que simplemente hacen la vinculación entre el cliente y la cadetería? ¿Qué modificaciones hubo en el rubro? Sí, como vos decía, la actividad es muy vieja. De hecho, el día del cadete es el 20 de diciembre por un compañero Ujú. cadete asesinado en la En la represión del represión. 2001, Sí, así en es. la primera experiencia sindical que fue el CIMECA en ese momento. Ujú. Eh, pero en el 2019, en la época del macrismo, llega a la Argentina, en 2018, llega a la Argentina estas aplicaciones. La primera fue Pedido Ya, que cuando llegaron se da una particularidad, es que registraron a todos los trabajadores. O sea, llegaron primero a Buenos Aires, hay un sindicato de motomensajeros en Capital Federal con personalidad gremial, los primeros 200 compañeros los afiliaron ahí, llegaron a Rosario, nosotros no teníamos la personalidad gremial, no la tenemos, de hecho es una pelea que estamos dando, los afiliaron a los primeros 100 en el empleado de comercio, y trabajaban con convenio colectivo, los compañeros, ahí te das cuenta que los márgenes de ganancia le dan a las empresas, son multinacionales. Claro. Pero después atrás llegaron otras, Globo, Rappi en ese momento, todas, ninguna de Argentina, o sea, son todas pedidos ya de Uruguay, pero después la compró el grupo BlackRock de Alemania, Rappi es colombiana, Globo de España. Eh, y empezaron a tomar freelance, monotributistas directamente no registrados. Bueno, y ellos ya hizo lo mismo, digamos. Empezó a sacarse de encima los que tenía registrado. Y, por ejemplo, acá en la ciudad de Rosario, esta empresa pidió ya, le quedaron unos 50 registrados de ese momento, pero tiene más de 2.500 no registrados. Entonces, inclusive con esos 50 le lavan la cara a la empresa, digamos. Claro. Eh, Nada, y se multiplica la precarizado que estamos porque no tenés ni siquiera una puerta donde a golpear. Por lo menos antes estábamos mal, digamos, ¿no? Como digo, siempre fuimos una actividad golpeada, pero vos trabajabas para un lugar que tenía un dueño, que vos podías golpear una puerta, si Claro. te pasaba algo, tenía quien reclamarle. Esto se complejiza más, obviamente, la precarización. Ujú. Nicolás, actualmente con la cantidad de gente que se está volcando, digamos, a trabajar en estas aplicaciones, ¿cómo es la cantidad de horas y el ingreso promedio que tiene un trabajador? ¿Y en qué condiciones está expuesto su trabajo? El ingreso promedio
todos ganamos distinto porque, bueno, es muy irregular, no hay nada regulado. Sí. Pero, por ejemplo, un pedido promedio está a 2.500, 3.000 pesos. Eh, si vos trabajás, hay compañeros que trabajan todo el día y se llevan un sueldo a lo mejor de 1.000.000 de pesos mensuales, pero para eso tenés que estar entre 12, por lo menos 2 horas por día trabajando, todos los días. 12 Y a horas. eso restale el desgaste del vehículo que corre por cuenta nuestra, desde el combustible hasta arreglar el vehículo. Tenemos un seguro contra accidente que te lo hace pagar la empresa, pero se lo tiene que pagar el mismo trabajador. La mochila, la caja que usás la tenés que pagar vos, que encima le hace publicidad a la empresa. Y después que no se hacen cargo de nada y tampoco de que son una empresa. Ellos dicen, no somos una empresa, somos una plataforma que acerca a distintos actores y ustedes no son trabajadores, son colaboradores, son socios colaborativos, son trabajadores independientes que prestan un servicio y la empresa solamente los comunica, cuando es para nosotros ni un planteo que una relación laboral encubierta, porque te fijan las tarifas, te castigan, te sancionan y también te premian. Cuando llegaste a cierto objetivo te premian y cuando no llegás o no agarrás, rechazás viaje más, te castigan, te quitan, te sancionan a través del algoritmo. Claro. Entonces hay una relación laboral encubierta. Hace poco hubo en la provincia de Buenos Aires un fallo de la Corte Suprema de un reclamo que viene de ya hace mucho años, que falló que había una relación laboral y les cobró unas multas de 20 millones de pesos a cada una de estas empresas por no registrar a sus trabajadores. Pero bueno, es una discusión que se viene dando en el país y en otros países también, ¿no? O sea que vos decís que por 12 horas de trabajo, con suerte, puede percibir cerca de 1.000.000 de pesos, de los cuales hay que descontar aproximadamente 300 lucas entre gasto de nafta, deterioro del vehículo, etcétera, etcétera. O sea que lo máximo que puede llegar a aspirar a ganar un trabajador de Rappi que se auto super explotado concretamente, oscila entre los 700 800.000 pesos. Sí, De por ahí bolsillo. un poco más, pero porque te digo que hay algunos que trabajan 14, 15 horas por día. Claro. Entonces sí, un poco más, pero a costa de trabajar 14 horas todos los días. Y la mayoría gana menos de eso. La mayoría la mayoría está más o menos en ese nivel, trabajan 10, 12, 13 horas y se llevan más o menos a eso. Y después tiene algunos que, como te digo, hacen 8 horas en otro trabajo y también trabajan Claro. 3 horas, 4 horas, como para hacer un extra. Pero cada vez rinde menos. Pasó lo mismo con Uber. Digamos, antes rendía, porque eran pocos haciéndolo, y hoy en día están todos diciendo que no le rinde. Bueno, nuestra actividad pasó lo mismo. Antes rendía a trabajar un poco más, no en las condiciones laborales, no tenía Sí. ningún derecho laboral, no tenía nada, todas las cargas sociales no se hacían cargo de los empleadores, pero por lo menos económicamente rendía. Hoy en día ya no rinde. Te sale, si trabajás poco ahora, trabajás gratis para mantener el vehículo, digamos, ¿no? Claro. Y Nico, ay, perdón. Sí, dale. Nico, quizá una de las últimas preguntas que te hacemos por hoy, pero vamos a seguir el tema. Aquí lo que vos comentabas, la resolución de la Corte Suprema bonaerense, que un poco fue en respuesta a un reclamo, porque la nueva ley de reforma laboral arranca diciendo que todos ustedes son trabajadores que no merecen tener convenio colectivo ni estar contemplado por la ley de contrato de trabajo, y esa es la disputa. Preguntarte, yo sé que ustedes están con el gremio con simple inscripción, forman parte de la CAT, ¿desde algún ámbito sindical hicieron alguna presentación en la provincia de Santa Fe para ver si esta decisión también es posible, algo que pueda hacer como en la provincia de Buenos Aires? Nosotros, bueno, un par de cosas. Nosotros no tenemos ni siquiera la simple inscripción, la venimos peleando hace tiempo, porque te lo da la Nación, por más que somos Claro. un sindicato provincial, te lo da la Nación. Nosotros a nivel nacional nos juntamos varios gremios, de Mar del Plata, de Capital, de Córdoba. Tuvimos una reunión con el triunvirato de la CGT, en ese momento le llevamos la preocupación nuestra de que nos estaban dejando, la reforma laboral nos dejaba fuera de Total. la ley de contrato de trabajo, y bueno, entró en el pedido judicial que hizo la CGT, en el amparo, que bueno, Sí, hoy que está en está disputa. aplicada la reforma Sí, sí. laboral, pero está la disputa en la justicia, Sí, sí. nuestro artículo entra también en esa disputa, Bien, digamos. perfecto. Eso a nivel nacional.
Después a nivel provincial, exactamente, estamos en contacto con el sindicato de Capital, que también están acá, también son compañeros nuestros, y nos pasaron cómo fue el proceso un poco, nos están pasando un poco cómo fue el proceso de lucha para llevar ese reclamo, y la idea es replicarlo. Perfecto. También nosotros presentamos un proyecto de ley en la provincia de Santa Fe ya hace 2 años, que estaba encajonado, en el que no se dignaron ni siquiera a tratarlo. Nosotros ahora lo volvimos a ingresar porque ya había perdido estado parlamentario, que plantea que haya un registro, que en el Ministerio de Trabajo, de quiénes somos los repartidores, los cadetes, cuáles son los vehículos afectados, y algunas obligaciones mínimas para las empresas, pero mínimas al punto de decir que tengan una sede física, Un que nos mail. paguen Claro, claro. mínimo lo que estamos pidiendo, y así todos nos lo encajonaron. Perfecto. Y ahora estamos en la ciudad de Rosario puntualmente, acabamos de presentar un proyecto de ordenanza, también para actualizar el que hay, porque el que estaba desde hace 26 años, no existían las aplicaciones para actualizarlo, pero también vemos que no hay mucha voluntad política, digamos, de los oficialismos al menos, de tratarlo. Por ahí sí del campo nacional y popular nos abren las puertas, nos escuchan, que somos una deuda pendiente también, porque nosotros, digamos, pasaron gobierno popular y a nosotros tampoco nos resolvieron la cuestión, pero bueno, nosotros igual entendemos que un gobierno de esas características nos genera mejores condiciones para ir a discutir de lo que necesitamos con un gobierno como este, que son antiobreros directamente. Perfecto. Seguramente. Bueno, seguramente vamos a volver a entrevistarte porque la realidad de los trabajadores de aplicaciones es cada vez más masiva y más preocupante, y obviamente urge el reconocimiento sindical y urge el reconocimiento en materia de convenio colectivo de trabajo. Te agradecemos mucho, Nicolás, y seguimos en contacto. No, por favor, gracias a ustedes, gracias por el espacio.